candidato, ex ministro del Trabajo, ex diputado del Partido Socialista. Vamos a conversar justamente con Osvaldo Andrade. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. A ver, primero quisiera, en un tema que no tiene relación con la crisis de la oposición y las diferencias entre el Frente Amplio y la ex nueva mayoría, quiero preguntarle, hoy día es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Es además, se conmemora, se recuerda un año más desde el 2006, cuando murió el ex dictador Augusto Pinochet. Quiero saber cómo recuerda usted ese día en que muere justamente, además, paradojas del destino, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Augusto Pinochet. Bueno, lo que yo aprendí desde hace muchos años atrás es que uno nunca tiene que desearle a otros lo que le hicieron a uno, porque las violaciones de los derechos humanos son un valor en sí mismo, que trascienden de las personas. Y desde ese punto de vista, créame que la muerte de Pinochet a mí me provoca la sensación de la muerte de una persona que me mereció un reproche tremendo, pero que no tengo respecto de él una particular odiosidad. Fue un dictador, fue un asesino atroz, pero más allá no voy. En esto yo estoy reconciliado con mi propia historia, no tengo mayores remilgos. Lo que sí me parece relevante es que hoy día el tema de los derechos humanos es un tema de todos, es un tema de la conversación cotidiana, de la aceptación cotidiana y del reproche general cuando ocurren algunos de hechos que implican transgredirlos. Lo digo con un tanto de satisfacción porque yo viví la época en que hablar de estas cosas era hablar de algo que la gente no reconocía como existente, que ahora, por el contrario lo negaba. No sé si ser tan optimista como usted, y quisiera ponerle un par de ejemplos. Da la sensación de que todavía priman las anteojeras ideológicas en diversos sectores del país, no estoy hablando de ninguno en específico, y que cuando se violan los derechos humanos de gente más cercana, en países que les parecen más cercanos ideológicamente, les cuesta más reconocerlo que cuando se habla de otros sectores ideológicos, y también en sectores de la población, por ejemplo, cuando se habla de los presos en las cárceles y se habla de las vulneraciones a sus derechos, mucha gente asimila todavía la pérdida de la libertad a que hubieran perdido casi sus derechos humanos y no les importa, o creen que casi que se merecen en el fondo si es que se vulneran las garantías fundamentales de alguien en una prisión, en Chile o en cualquier parte, porque bueno, como cometieron un delito, entonces, y uno lo escucha en la conversación cotidiana, merecido lo tienen. Y por eso quiero preguntarle si usted cree que realmente en nuestro país existe una cultura de derechos humanos tan asentada y tan fuerte. Yo no quise hacer esa afirmación tan categórica. Lo que sí le puedo transmitir desde mi experiencia, que es evidente que en el curso de los años ha habido una consideración cada vez más universal y más nítida respecto a la necesidad de respetar estos derechos. Lo que no significa de modo alguno que tengamos todavía muchos déficits. A mí me interesa mucho, por ejemplo, este indulto que se impulsa ahora respecto de las personas que están privadas de libertad a propósito del estallido. Vamos con aquello, quiero ir un pasito más atrás para preguntarle primero. Hablaba Sergio Mico respecto de cómo se define un preso político aquí o en cualquier parte del mundo, y dice que hay visiones más estrechas que hablan de que ven más restringido el tema de los presos políticos, sobre todo cuando hay alguien que es detenido por cómo piensa o que es detenido en una dictadura, definitivamente. Y hay una visión más amplia, que es decir, preso político puede ser alguien que en el contexto de una protesta motivada políticamente finalmente termina en la cárcel, más allá de incluso haber cometido un acto de violencia. Entonces, lo primero que quiero preguntarle antes del indulto es, ¿usted cree que hoy día existen presos políticos en Chile? No creo que existan, porque no creo que haya nadie preso por sus ideas, o por expresar sus ideas, o por publicitar sus ideas. Sin embargo, tampoco creo que se trata de presos comunes, desde el punto de vista que solo están allí por haber cometido un ilícito penal.
Creo que hay un rango intermedio que vale la pena considerar. Aquellos que, a propósito de la protesta, a propósito de una expresión de esa naturaleza, y motivados esencialmente por aquello, pudieran haber incurrido en hechos que merecen reproche. Yo creo que la sociedad tiene que tener la capacidad de distinguir ello. Le pongo un ejemplo que no tiene que ver con la protesta. Una paralización ilegal de trabajadores que implica la toma de una empresa. ¿Qué es? ¿Es un delito común? ¿Es un delito político? Bueno, ustedes se dan cuenta que hacer afirmaciones tan categóricas siempre mueve a no considerar aquella línea intermedia que a veces es tenue, pero que hay que considerar. ¿Usted apoyaría un indulto para aquellas personas que cometieron hechos de violencia en el contexto del estallido social? ¿Lo apoyaría o no? ¿Y qué le responde, en caso de ser afirmativa su respuesta, qué le responde, por ejemplo, al diputado Alessandri, que señala que son, en el fondo, personas que cometieron delitos comunes de violencia y que no se indulta a aquellos agentes del Estado, carabineros, por ejemplo, que, dice él, también se ven envueltos en situaciones complejas en el contexto del estallido social? Entonces quiero preguntarle, primero, si apoyaría el indulto a las personas que cometieron hechos de violencia y que están en las cárceles aún en el contexto del estallido social, y que le responde a planteamientos como los del diputado Alessandri. Yo no quisiera eludir su pregunta, pero tengo que hacer una apreciación. Los indultos incluso requieren una consideración particular de las personas. Y eso incuestionablemente implica reconocer los hechos en que está involucrado. Se lo dije a alguien que yo fui objeto de la amnistía de Pinochet. Yo me beneficié de la amnistía de Pinochet, así que se lo digo con conocimiento de causa. Yeah. Pero dicho aquello, dicho esta precisión, yo creo que en general nosotros tenemos que rechazar todos los actos de violencia, sean institucionales, de agentes del Estado y también de las personas. ¿Sabe por qué? Porque las víctimas de la violencia siempre son los más pobres, ya sea en el estallido, en la protesta o incluso en una escaramuza más precisa. Siempre los que pagan los actos de violencia son los pobres, los que tienen mayor precariedad, y en consecuencia yo creo que hay que rechazarla siempre y en todos los planos. Por cierto, asumo, yo soy abogado, también que existe la legítima defensa y la legítima defensa del pueblo respecto. Yo vivo cerca de donde fue el atentado a Pinochet, acá en el Cajón del Maipo. Vivo a pocos metros y paso por ahí cotidianamente. Bueno, ahí murieron 5 escoltas. Y después la represión que se hizo contra el pueblo de Chile fue brutal. Y murieron gente que no tuvo nada que ver con el atentado, simplemente por represalia de la dictadura. Yo creo que esas cosas hay que considerarlas antes de... Pero mi pregunta es, usted me está poniendo como ejemplo algo que podría enmarcarse dentro de un magnicidio y en un contexto además de dictadura. Yo le estoy preguntando el contexto actual. Y obviamente que es lamentable, y obviamente que es lamentable siempre que fallezca cualquier persona, eso siempre va a ser lamentable, pero yo le quiero preguntar, en el contexto actual, ¿usted apoyaría un indulto a las personas que cometieron hechos de violencia y que están presos en el contexto del estallido social? Yo no apoyo indultos generales. Ya. Le dije hace un rato atrás y le reitero, yo creo que habría que ver cada caso en particular. Y no tendría ningún problema en que se buscaran los indultos en aquellos casos que se justifiquen. ¿Y qué tipo de casos, qué perfil de casos usted cree que justificaría, para hacer una idea de lo que está diciendo, en qué casos sí cree que se justificaría un indulto? Se justificaría cuando el beneficiario de esta decisión es una persona que en los hechos no tenía intención de dañar a otro. Ya, o sea, usted distinguiría, por ejemplo, si dañó infraestructura, que si intentó dañar a otra persona, sea un civil o sea un carabinero. Ahí haría una distinción clara. Haría esa distinción. Porque en un caso, estoy pensando en una persona que protesta desde la perspectiva de su idea y lo hace con hechos, y que incluso puede romper un semáforo, puede romper un vidrio, lo que usted quiera. Aquel que, con la intención, con la voluntad, intenta dañar a otra persona, sea esta carabinero, sea esta una persona civil, yo ahí haría esa distinción. Yo no creo que se justifique el daño a las personas. ¿Y a la propiedad privada se justifica? No tengo mayor problema en eso. En el marco de una
bueno, yo participé en muchas marchas en mi vida, usted comprenderá, y controlar que no hayan destrozos es imposible, pero que no haya un indulto respecto a una persona que rompió un semáforo, creo que sería un desatino. Yo creo que en esos casos se justifica plenamente. ¿Qué le responde al ministro del Interior, por ejemplo, y otros que han dicho que estar de acuerdo con un indulto en esa circunstancia o en cualquiera de los involucrados en el contexto del conflicto social de octubre es justificar la violencia? No, yo creo que eso no... Es una expresión, es una pancarta, es un eslogan. Perdón, no lo escuché. ¿Es qué cosa? Es una pancarta, es un eslogan, es un decir, es una frase. Yo creo que estas cosas requieren de una mayor seriedad en la configuración de ciertas ideas. Decir que esto implica, qué sé yo, relevar o patrocinar o comprender la violencia, creo que es una mala forma de enfrentar una discusión de este tipo. Porque yo entonces tendría que decir que cada vez que ellos respaldan a Carabineros significa que están respaldando las violaciones de derechos humanos hechas por Carabineros. O sea, si fuera tan simple la política, estas cosas se podrían decir con toda ligereza. Yo no acostumbro a ser tan ligero en mis apreciaciones. Quiero llevarlo a otro tema, que es esta polémica que hay entre el Frente Amplio y Unidad Constituyente. Para quienes estén en sus casas no sepan, Unidad Constituyente, que junta al PS, PPD, PR y la DC, también a Ciudadanos y al PRO. Entonces quiero preguntarle cómo lo ha visto, porque tanto Giorgio Jackson como el diputado Giorgio Jackson como el diputado Gabriel Boric han dicho que es más natural, frente a la disyuntiva, que el óptimo sería la unidad de toda la oposición, pero que frente a la disyuntiva es más natural para el Frente Amplio aliarse con el Partido Comunista que con la exconcertación. Mire, en política no hay cosas naturales. En política lo que hay son vocación y convicciones. Yo creo que el Frente Amplio fracasó en su idea matriz, en su idea original, que era constituirse en un actor de la izquierda que reemplazara a la izquierda tradicional. Y para eso radicalizó su discurso, generó un reproche brutal a los 30 años de los gobiernos de concertación y nueva mayoría, en circunstancias que olvidaron que ellos fueron parte de uno de esos gobiernos. Ellos tuvieron el Ministerio de Educación durante 3 años, en el último gobierno del presidente Bachelet. Se le olvidan esas cosas, pero ellos entendieron que desde la crítica brutal, fuerte, ellos iban a constituirse en lo que era la perspectiva del reemplazo. Y hacia allá dijeron, ¿qué sucedió en el camino? Que hubo un partido que operó en la misma lógica, en la lógica del reproche sustantivo a los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. Partido que también fue parte del último gobierno de la presidenta Bachelet, por eso son las paradojas de la vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ese partido les ganó la partida, pues. Y lo que era la candidata natural del Frente Amplio, que se llamaba Beatriz Sánchez, fue completamente desplazada por el candidato de ese partido que se llama Daniel Jadwe. Entonces, la disyuntiva que tiene el Frente Amplio es muy compleja hoy día y hay que entenderla. ¿Por qué? Porque mantienen su lógica de ser ellos los portadores, permítame decirlo coloquialmente, de lo que dice la calle, en circunstancias que esa pelea ya la perdieron con el Partido Comunista, o generan una lógica que hay que entenderse con el resto de las fuerzas de centro-izquierda para los efectos de constituir una mayoría más sustantiva. Y aquí hay dos alternativas. Y esto es de la vieja política, no es de manual, no es algo muy nuevo. A aquellos que piensan que la vanguardia son las que hacen los cambios sociales y aquellos que pensamos que son las mayorías las que hacen los cambios sociales. Y ellos, mientras se nutran de la lógica de la vanguardia, es decir, de aquellos preclaros que entienden que son ellos los llamados a hacer las cosas. Pero ellos dicen que ustedes que tenían mayoría no hicieron aquellos cambios sociales y que tiene más lógica estar con quienes, al menos hoy día, como el Partido Comunista, impugnan más, son las palabras de los diputados, que impugnan el sistema neoliberal y que tiene más sentido entonces estar con ellos. Quiero preguntarle brevemente para ir a otro tema. Sí. No, yo lo he escuchado y a mí me parece una crítica que es perfectamente posible de discutir. Yo no tengo inconveniente en decir que se hicieron muchas cosas y muchas cosas no se hicieron. Y que en algunas ocasiones no tuvimos mayoría para hacerlo y en otras ocasiones, teniendo mayoría, la mayoría que teníamos se difuminó por distintas razones. Yo no tengo inconveniente en eso. Pero también quiero decirle a estos compañeros... Casi le dijo niño... Casi me salió eso. Sí, es que los conozco a muchos de ellos de muy jóvenes, tal vez por eso
tengo además una cierta lógica campechana en mi hablar, les pido excusas por ello. Pero lo que sí le quiero decir a ellos, que los mismos que ellos señalan que no fuimos capaces de hacer las cosas que ellos piensan que debíamos hacer, son los mismos que nos decretamos para derrotar la dictadura y que le pusimos el pecho a las balas. A esos mismos ellos les hacen este reproche. Y yo no digo con esto que tengan que rendir los pleitesías, lo que digo simplemente que los procesos sociales son bastante más complejos. ¿Usted coincide en que, porque el diputado Boric hacía un matiz en el sentido que decía que creía que la democracia cristiana y el Partido Comunista habían sido una complejidad en el sentido de decir cada uno respecto del otro, no voy a pactar con, no voy a estar en un pacto de nuevo con, y por lo tanto que tanto el Partido Comunista como la ADC habían de alguna manera puesto una complejidad adicional en la unidad de toda la oposición. ¿Usted coincide? No tengo ninguna duda de eso. Le quiero contar además que esto no es reciente. No, si bien de hace rato la pelea entre los dos, entre la ADC y el PC. Bueno, yo solo le quiero recordar, y usted es testigo de aquello porque además de alguna vez lo conversamos, a mí me tocó coordinar la nueva mayoría cuando fue su proceso de construcción durante 14 meses, previo al gobierno de la presidenta Bachelet, y las dificultades que había entre la democracia cristiana y el Partido Comunista eran una cuestión de todos los días, porque Corea, porque Venezuela, porque La Habana, por cualquier cosa, por la iglesia, porque habían problemas para los dos lados. Entonces, a mí, sin lugar a dudas que hay esa complejidad. Por eso, si usted me permite, yo soy de aquellos que piensan que hoy día hay una gran oportunidad para lo que yo llamo el socialismo democrático, que va desde el Partido Socialista, el PPD, los radicales, el PRO, el Partido Liberal y sectores de Revolución Democrática. Yo creo que ese es el eje que debiera conducir la articulación de la centroizquierda. Y para eso a este eje habría que darle identidad. Pero claro, esa es otra discusión. ¿Y hay un socialismo no democrático? ¿Y quiénes serían? Bueno, hay socialismo, yo diría más bien izquierdismo, que respalda dictaduras. Para usted. Y hay un centro político que respalda dictaduras, y hay derechas que respaldan dictaduras, o lo que sucede, o el respaldo que hay respecto al régimen. En concreto, se lo voy a decir en concreto. Sí. ¿El Partido Comunista para usted no cumple con los estándares democráticos? Yo creo que el Partido Comunista es profundamente, históricamente, un partido muy democrático en Chile, pero en su relación internacional es un partido que respalda la dictadura, así como hay otros partidos que respaldan la dictadura china. Si es que en esto no hay que solo mirar para un lado, pues. No, claro, como China hoy día es una potencia mundial que va a liderar el mundo, el respaldo de la dictadura china, la verdad es que el respaldo a la dictadura china se ve de izquierda a derecha, o al menos un silencio cómplice, señor Andrade, incluyendo, perdón que se lo mencione, el gobierno de Michelle Bachelet cuando no recibieron, por ejemplo, al Dalai Lama, porque lo pidió China, o cuando sí recibieron a los altos dignatarios chinos. Entonces, respecto de China, parece que esto es transversal por el peso del dinero. No tengo ninguna duda al respecto, por eso digo que hay un espacio para el socialismo democrático que tiene que hacer valer esa condición. Yo fui presidente del Partido Socialista 5 años, y una vez que recibí una delegación china, en que ellos me dijeron que como el Partido Socialista respaldaba un régimen neoliberal, yo les pregunté que primero me explicaran por qué ellos eran el único país que se decía comunista que había mantenido relaciones con el dictador Pinochet. Y hasta ahí llegó la conversación, pues, en la sede del Partido Socialista. Mire, si yo le puedo contar mucho, si es la ventaja de tener muchos años en la política. Pero no me cabe duda que lo que usted señala es correcto. Porque como China es hoy día un actor económico tan relevante, todo el mundo se inclina. Yo como presidente de la Cámara, Mónica, recibí no le pude decir embajador porque lo prohibía el protocolo, al encargado de negocios de Taiwán, en la sala, como presidente de la corporación, y me provocó un montón de reproches de mucha gente de la centro izquierda, pues. Sí, pues. Porque podían enojar los chinos. Entonces, en lo que a mí concierne, por lo menos no tengo ningún problema en decir. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad real para los constituyentes, para los parlamentarias y para la presidencial? ¿Cree que hay alguna posibilidad todavía de hacer un pacto de toda la oposición desde la ADC, los socialistas, pasando por el Frente Amplio, llegando al Partido Comunista y más? Le contesto con dos aspectos. Uno, creo que nunca hay que renunciar a esa posibilidad y hay que persistir en aquello hasta ser majadero. Desde el punto de vista de la realidad, lo veo muy difícil. Creo que en el mejor de los casos vamos a tener a lo menos 2 listas.
Y en la municipal es otro caso porque hay que distinguir concejales. Y creo que sí, que para la presidencial podrían existir la posibilidad de que una primaria determinara un candidato único de la oposición. Pero con franqueza, no estoy para nada convencido de que eso vaya a suceder. ¿Y si el candidato resultante fuera el alcalde Jadue de una primaria o bien en una segunda vuelta, usted estaría dispuesto a votar por él? Si él gana la primaria de la oposición, no tengo ningún problema en hacerlo. Si los comunistas cuántas veces votaron por nuestros candidatos, si no, esto hay que tener una reciprocidad básica. Pues. O sea, no puede ser que a uno, cuando es para uno bien y cuando es para ellos no. Eso no puede ser. ¿Y en una segunda vuelta, entonces, que no es lo mismo que en una primaria? ¿Perdón? Y en una segunda vuelta, porque que no es lo mismo que una primaria, en una segunda vuelta donde no se han hecho alianzas previas, frente a un candidato de la centro derecha, ¿usted votaría por Jadue? Yo votaría por alguien de la centro izquierda. No tengo duda que haría mejor gobierno que un candidato de la centro derecha. Perfecto. Quiero agradecer... Pero tengo un problema además particular, porque yo soy amigo de Daniel, así que me va a ser más fácil. Ah, bueno, pero yo me imagino que no vota por amigos, vota basado en las ideas políticas, así que se lo estaba preguntando desde esa perspectiva en todo caso, no quería enemistar a nadie con nadie. Lo más interesante de la política es cuando se junta el afecto con la convicción, crea que siempre se hace más fácil. Se hace más fácil y a veces también se quiebran amistades en la política, cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Tantas veces. Ya pues. Y vamos a seguir viéndolo, no tenga duda. Sí, está complicada la cosa. Bueno, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile en Hoy es Noticias. Osvaldo Andrade, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted y que estén muy bien. Y cuidémonos, por favor. Absolutamente, todos y todas. Gracias.